En este vídeo vamos a aprender a aplicar formato a la vista actual, en nuestro caso a la vista diagrama de Gantt, y también vamos a conocer otras vistas interesantes como son la vista calendario y la vista diagrama de red. En Project siempre tendremos en pantalla una determinada vista, en este caso la vista diagrama de Gantt, y dependiendo de la vista que tengamos en pantalla, además de las fichas típicas del programa Project, además de quizás alguna ficha personalizada que el usuario podría haber incorporado a la cinta de opciones, vamos a observar una serie de fichas, puede ser una, puede ser varias, fichas contextuales, en este caso la ficha formato, que nos presentará una serie de botones desde donde manipular la forma, el formato de la vista actual. Si hubiéramos elegido otra vista, los botones de la ficha formato serían otros, evidentemente. Nosotros tenemos en este caso la tabla de entrada, la vista diagrama de Gantt, y vamos a recorrer los botones para conocer las posibilidades de trabajo que tenemos. Desde el botón estilo de texto vamos a poder cambiar el estilo estético de los textos presentados en nuestra vista. Podríamos cambiar el estilo de texto cambiando fuente, estilo de fuente, tamaño, color, etcétera, para todo el texto que aparezca en la pantalla, o bien solamente para las tareas que representen hitos, para las tareas críticas, las tareas no críticas. Veamos cómo afecta esto, por ejemplo, para todos los textos del diagrama, de la tabla de entrada en este caso. Si elegimos la letra Bauhaus, por ejemplo, cursiva, letra oblicua, y elegimos un color, por ejemplo, verde, vamos a ver que tras darle a aceptar, cambia el estilo, cambia la fuente de todo lo presentado en nuestro diagrama, en nuestra tabla por un lado, también en las fechas que representan o aparecen junto a los hitos. Pues bien, control Z, voy a pulsar deshacer para volver al formato que teníamos. Desde el botón cuadrícula podemos cambiar algunas características de nuestra cuadrícula, como por ejemplo decir aquello de que las filas del diagrama de Gantt se representen con una línea a trazos de color azul, de modo que tras darle a aceptar, el seguimiento horizontal de nuestras tareas, que a veces nos permite el no visualizar estas líneas, confundirnos de cuál es la barra correspondiente a qué tarea, bueno, podemos hacerlo desde cuadrícula, también desde botón derecho en la propia vista del diagrama podemos acceder a cuadrícula y cambiar, por ejemplo, y decidir no representar esas filas, esas líneas horizontales en el Gantt. Desde el botón diseño también podemos cambiar el diseño para variar la forma en la que se presentan los vínculos entre las tareas, los formatos de las fechas que puedan aparecer en el propio diagrama y algunas características más, redondear las barras hasta los días completos. Esto significa que si una tarea termina el miércoles a las 5 de la tarde, en este caso la barra aparecería representada como hasta el final de ese día, no hasta la mitad del día representado en la zona de cronograma de la derecha. Bien, también tenemos la opción diseño. Diseño la acabamos de mencionar y insertar columna nos permite insertar nuevas columnas en la tabla actual. También lo podemos hacer, ya lo sabemos, desde esta última columna presentada en la versión 2010 que nos permite agregar nuevos campos a nuestra tabla. Desde las justificaciones podríamos cambiar este matiz, configuración de las columnas, campos personalizados, lo estudiaremos en otro capítulo de este curso. También podemos cambiar los formatos de barra para la o las tareas seleccionadas. Por ejemplo, esta tarea de plano definitivo del aparejador, podríamos cambiar la forma de la barra, por ejemplo, para que aparezca de un color naranja. Al darle a aceptar, observamos que solo esta barra ha cambiado su aspecto. Podríamos cambiar el estilo de una barra o de unas barras o de las barras, de todas las barras del diagrama, desde estilos de barra. También a estilos de barra se accede desde el menú de contexto en la zona propia del Gantt. Control Z, vamos a pulsar deshacer. También podemos definir el hecho de que se nos muestren las tareas críticas, las tareas fundamentales que si son movidas o su duración es alterada afectaría a la duración total del proyecto. Podemos visualizar las tareas críticas, pero en color rojo, aquí lo vemos,
esta tarea no es una tarea importante, no es una tarea vital, no es una tarea crítica, puesto que el secado de materiales tiene una duración T, una duración transcurrida. Podríamos representar las tareas que sí que admiten demora, en el caso de que tuviéramos tareas con holgura, es decir, que si las desplazamos X momentos, X días, X horas en el diagrama, no alteran la fecha de finalización del proyecto, nos presentaría con unas barras horizontales la demora permisible. Tareas que se encuentran retrasadas, representaríamos la línea base, lo estudiaremos cuando comencemos la fase de seguimiento en nuestros proyectos, y diferentes modelos de estilos ya definidos o predefinidos en Project. Podemos cambiar la estética de un solo golpe de todo nuestro diagrama, eligiendo diferentes estilos para nuestro diagrama de Gantt. También es interesante destacar el grupo de opciones o de casillas de verificación de mostrar u ocultar. Mostrar o no los números de esquema, ya lo hemos comentado en otros apartados de este capítulo. Mostrar o no la tarea de resumen de todo el proyecto como primera tarea protagonista y de cabecera de todo nuestro proyecto. Veamos que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos recursos definidos y asignados a las tareas, visualizando la tabla de costos nos permitiría de un vistazo y de manera rápida saber cuál es el costo programado para todo el proyecto en conjunto. Mostrar o no las tareas de resumen, los nombres de las tareas que representan las fases. Todo esto se puede controlar desde estas casillas de verificación. Y por último, desde la ficha formato podemos incluir elementos gráficos tales como óvalos, rectángulos, flechas, para enfatizar, para dar más énfasis o protagonismo a ciertos elementos de nuestro proyecto, de cara a, si los imprimimos, se destaquen especialmente. Por ejemplo, este óvalo, menú de contexto en el óvalo, podríamos organizar y llevarlo al fondo, con lo cual cuando hiciéramos una vista previa podríamos destacar especialmente ciertos elementos del proyecto con flechas, óvalos, elementos gráficos que podríamos incorporar. También, además de haber recorrido las opciones de formato, en este vídeo queremos destacar especialmente la vista que se llama diagrama de red. La vista diagrama de red nos permite visualizar mediante símbolos cada uno de los elementos de nuestro proyecto. Sobrevolando esos símbolos veríamos las tareas, veríamos u observaríamos la tarea de resumen del proyecto. Desde los que son hexágonos veríamos los hitos. Con control rueda o jugando con el zoom podemos modificar el nivel de ampliación o reducción bajo el cual vemos también este diagrama de red, también denominado diagrama de PERT. La simbología que aparece en este tipo de diagrama, observemos que la ficha formato ahora presenta otros botones distintos, adecuados a esta vista. Si nosotros hacemos o efectuamos una vista previa, antes de imprimir, podríamos observar en la parte inferior de la página impresa una leyenda que nos permite identificar cada uno de los elementos que pueden aparecer en esta vista diagrama de PERT. Aquí los estamos observando en la parte inferior de lo que se imprimiría si decidimos imprimir la vista diagrama de PERT. Volviendo a la ficha tarea y a nuestro diagrama, decir también que podíamos observar la vista calendario. De no encontrarse aquí, deberíamos acudir a más vistas, y la vista calendario nos permite observar un calendario o bien mensual o bien semanal en donde aparecen plasmadas las tareas desplazándose u ocupando aquellos días que en su programación ocupen. Es otra manera diferente de observar nuestro proyecto. Podríamos personalizar el cuántas semanas, por ejemplo, y en qué intervalo de fechas podríamos observar o desearíamos observar el calendario. Por supuesto, al imprimir, si nos encontramos en esta vista, lo que se imprime es la vista calendario. Podríamos primero efectuar una vista previa y recorrer las hojas del calendario bajo las cuales se desarrollan las tareas de nuestro proyecto. En suma, ficha formato, cambiar el formato estético de aquello que se está mostrando en la vista actual.
diagrama de Gantt la más utilizada, pero existen otras vistas interesantes como el diagrama de red o bien la vista calendario.